A ver. No, por eso les consulto si a través del foro no ha respondido a las consultas que le plantean. Mm, un PPT de las dos primeras clases. Y del resto no se ha contactado con ustedes, Guido. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Profe, lo que pasa es que la asesora, o sea, nuestra jefe de práctica solamente nos habla por Workplace. Y bueno, mi compañero en el grupo, por ejemplo, había publicado en el foro y ni siquiera había respondido, ¿no? Y nosotros hemos estado avanzando con el criterio que hemos tomado nosotros y con los videos que, bueno, están apuntados en la semana. Uh-huh. Pero Hay algunos puntos que, bueno, no quedan muy claros, ¿no? Y, por ejemplo, en esta semana, bueno, en esta última semana que hubo, por ejemplo, hablando de unos radios, que es un video que está subido, creo, y que cambian los radios de 200, 150 y 300, pero más o menos yo, o sea, yo no me digo por qué van esos radios. Por ejemplo, yo lo que he hecho simplemente es con las longitudes mínimas y máximas en tipo SIO y los radios mínimos según la velocidad de diseño he modificado mis radios y mis longitudes nada más, pero o sea, no he cambiado los radios de 200, 150, eso como usted lo había cambiado, porque no me quedaba muy claro. un radio de 200, no, es que cuando ustedes cambian los radios, tiene que estar sujeto a su topografía, no pueden ponerle cualquier radio. Sí, uno mayor al mínimo, pero tampoco muy grande porque puede afectar y podría generar más corte o más relleno. Lo que tiene que hacer es como tú me dices, ¿no? O sea, incrementas el radio, pero verificas que tus tramos rectos cumplan con la norma. Claro, Sí, por ejemplo, nos tocó una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, entonces nuestro radio mínimo era de 70 metros, y bueno, hemos trabajado con 75, con 110, mm, verificando los tramos que, bueno, o sea, la longitud mínima tipo de no los cumplen. Es lo único que hemos hecho, nada más, en esta última semana que era la entrega. Pero como le digo, o sea, tampoco nosotros no sabemos si está bien o está mal, porque bueno, la jefa de práctica ni siquiera nos da un comentario, ¿no? Y a comparación de otras secciones que yo también tengo compañeros me dicen de que bueno, la jefa de práctica sí, no sabemos si está bien, si está mal y que deben modificar. sí, la idea es que a cada grupo les alcance una retroalimentación para, para que lo vaya guiando, pues, o sea, para que vayan verificando si el diseño que están planteando es adecuado o no. Ujú. Y por ejemplo, hace 2 semanas también la jefe de práctica mandó un archivo en el cual decía de que solamente o sea, que se trabajaba con un tramo, que subía un tramo. Y bueno, ustedes no dicen clase que se trabajaba con tres, entonces
también hay esa diferencia, bueno, de las indicaciones que nos dan, ¿no? O sea, yo no sé si seguimos trabajando con 3 tramos o simplemente seguimos trabajando con uno. No, no, lo que pasa es que ustedes tienen su asesora en este caso, con el programa civil, ¿no? Y las pautas las da ella, o sea, tradicionalmente nosotros pedíamos a cada grupo mm, 3 alternativas, 3 rutas, y esas rutas se mantenían hasta el final. Pero si su ADD les ha pedido una sola ruta, ustedes trabajen con esa ruta, ¿no? Porque ella es la que va a calificar o los va a guiar en el desarrollo de esa parte. O sea, acá los profesores de teoría vemos la teoría en sí, algunas sugerencias para su trabajo, pero el detalle final, o sea, si van a hacer 5 rutas, 3 rutas o una ruta, eso también lo define el asistente, porque para eso están ellos, ¿no? Justamente para que lo vayan guiando para el diseño geométrico del tramo que se les está pidiendo. Entonces, finalmente, ustedes adecúense a las pautas que ella les puede dar. Si les envía un archivo y le dice que tienen que trazar una ruta, y esa es la que van a mantener para todo el ciclo, trabajen con una ruta, ¿no? Entonces, profe, para la exposición trabajamos con una ruta nada más, ya no ponemos las 3 rutas. De acuerdo a lo que les ha indicado su asistente Claro, o sea, virtual. como el script, le explico, profe, es que, bueno, ella me dijo como una ruta nada más, y después de eso, eso sí hace ya 2 semanas, y después de eso ya como que no he vuelto a escribirnos nada, ni para dar un feedback de los archivos que hemos entregado, ni nada de eso. Mm, sí, pero eso se lo comentó por correo o por Workplace o por mensajes por el foro. No, subió un archivo en el aula virtual, y Ya. bueno, solamente escribió creo que para la semana 2 o semana 3 nada más en Workplace. Pero el último archivo que subió fue en la semana, si no me equivoco, semana 4 o semana 5, donde subió un PDF en el cual estaban, ¿no?, las indicaciones nada más. Ya, bueno, sí, por eso te digo, si ella les pidió que trabajen con una ruta, trabajenlo con una ruta, ¿sí? Profesor, disculpe, pero también, mira, nosotros cada semana para hacer los trabajos tenemos como un PDF donde nos indican los pasos que debemos seguir y también los videos. Y en esos pasos también al inicio indica que nosotros hagamos las correcciones de acuerdo a lo que nuestra asistente nos diga o nos corrija algunos puntos, pero Ujú. hasta la fecha el asistente, o sea, no corrige nada y no sabemos si lo que estamos haciendo está correcto o tenemos que hacer algunas modificaciones. Ujú. Sí, sí, comprendo. Mm, Por eso creo que también eso va a afectar para nuestra exposición, porque nosotros simplemente le estamos revisando a lo que nos está indicando los videos, más o menos pues, estamos haciendo parecido, pero no sabemos si es correcto. Y el día de la exposición simplemente vamos a exponer lo que hemos trabajado y probablemente hay errores que se podrían solucionar si el asistente nos diera consejos y no sucede ello. bueno, para la exposición voy a tratar de invitarla a ella, pues para que se presente también y ella evalúe también de acuerdo a lo que les ha estado indicando, ¿no? Si ella les ha dicho que trabajen con una ruta y ustedes presentan una ruta, está bien. Entonces voy a tratar de contactarla para que la próxima semana también esté presente en su exposición, ¿no? Y ahí algún detalle que se pueda observar, pues ella también pueda aclarar, ¿no? ¿Por qué no se tomó en cuenta tal cosa? ¿O les advirtieron, no les advirtieron?
para que pueda justificar también el avance de los grupos. Te voy a tratar de contactarla a ver para que la próxima semana esté en el horario de exposición, pues. De tal manera que, o sea, no solamente califique yo, sino ella también pueda dar alguna pauta u opinión sobre lo que han venido desarrollando. Voy a tratar de contactarla, pues, antes de la próxima semana y preguntarle sobre estos temas que ustedes me están planteando. Ujú. Sí, y si antes de la exposición, a ver si es que les puede dar algún alcance sobre el trabajo que ya han venido subiendo a las carpetas, ¿no? Porque el avance es hasta curva de transición. Claro, profe. Por ejemplo, en la exposición supongo que, por ejemplo, la asistente, si nos hubiese guiado, calificaría las correcciones que hicimos o lo que estaba mal, pero sin embargo, hasta ahora no nos dice nada y no sabemos si realmente tenemos bastantes errores, tenemos pocos errores o realmente no tenemos errores, pero, o sea, no nos dice nada. Mm, sí, bueno. Ya, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pues, pero de todas maneras yo voy a contactarla para que ella también haga su descargo, ¿no? Que le diga por qué no les ha dado alguna indicación. Porque puede ser que lo que ustedes están subiendo, de acuerdo al criterio de ella, está bien y no necesita cambios, no necesita modificaciones. Lo otro es que no lo haya revisado y simplemente ha dejado pasar el trabajo, ¿no? Claro, pero, o sea, si no necesitaría cambios, por lo menos colocar, chicos, está bien su trabajo, por lo menos, ok, no necesita correcciones, pero nada de eso, no, o sea, nada ni esos mensajes. Mm, Sí, profesor, porque yo también tengo compañera en otro salón y les dijo qué tramos estaban mal y qué deberían corregir. Y, o sea, nosotros no estamos como si sin nada, no sabemos si estamos avanzando bien. En el otro salón que tú me comentas, es la misma, No, es otro asesor. es Es otro, asesor. ¿no? Ujú, Ah, ya, yo no había pensado que era la misma. ujú. No. Ya, bueno. Eh, ya la voy a contactar, pues sobre todo para que antes del fin de semana se comunique con ustedes y a ver, le dé alguna retroalimentación, o sea, que le diga hasta dónde ha avanzado, si es adecuado el procedimiento. Porque en realidad lo que han venido haciendo es trazar su línea de gradiente, convertir la línea tangente y ponerle curvas, ¿no? Si ustedes en la primera parte, que es realizar el trazado de la línea de gradiente, lo han hecho con el procedimiento, tal y como indica el procedimiento, entonces esa ruta está bien, no va a tener muchos cambios, muchas modificaciones. Ahora, si no han seguido el procedimiento, ahí sí más adelante van a tener que hacer cambios. O sea, como le digo, si lo han hecho el procedimiento hasta esta parte, no necesitaría alguna modificación muy grande su archivo de trabajo. Si no han hecho el procedimiento de la línea de gradiente, por ejemplo, calcularon su pendiente y en lugar de trazar arcos entre dos curvas consecutivas, se pasaron a dos o tres curvas consecutivas, entonces eso sí está mal y van a tener que hacer cambios más adelante. Posiblemente van a tener que mover casi todo su eje. Ya, pero en esa primera parte de la línea de trazado de la línea gradiente, ¿hasta ahí les envió algún comentario o ninguno? Ninguno. Ya, ok. Lo de la línea de gradiente, ¿no? Ya.
A ver, déjenme ver. Ella es Pamela Curra, ¿no? A ver, voy a ver si es que la puedo contactar en este momento para hacerle la consulta, ¿ya? A ver, denme un minuto para ver si la puedo ubicar y preguntarle. Ya bueno, no está respondiendo el teléfono. A lo mejor está en otra actividad. Pero yo le voy a llamar más tarde, que esté desocupada, y a ver, le voy a indicar de estos comentarios que ustedes me están dando para que se ponga en contacto, o sea, para que les dé algunas pautas antes de la próxima semana, ¿no? Ya voy a tratar de ubicarla más tarde, o sea, a lo mejor cuando terminemos la clase nuevamente la llamo para preguntarle. Ok, bueno. En cuanto a la exposición de la siguiente semana, lo que se debe hacer cada grupo es elaborar un PowerPoint y ahí explicar su procedimiento desde que se les entregó su plano de curva de nivel hasta la última parte, que es trazado de curvas espirales. Ya, o sea, es ir explicando cómo trazaron su línea gradiente, cómo la convirtieron en tangente, los valores que han obtenido para sus radios mínimos, los radios, si han cambiado los mínimos por unos mayores, qué peralte le corresponden a esos radios. Y bueno, lo que se va a calificar es lo que está en la rúbrica. Y en la rúbrica se califica la organización del grupo, la presentación, la respuesta a algunas preguntas, y si su diseño contempla lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, el trazado de la línea gradiente, la tangente, cálculo de radio mínimo, cálculo de longitud de espirales, esos temas. ¿Ya? Y hay un enlace también en la semana 7 para que suban su archivo de PowerPoint, el archivo con el cual ustedes van a hacer su presentación. El tiempo promedio de cada presentación debe ser algo de 10 minutos. Ya 10 minutos, y quedan algunos minutos para algunas consultas o preguntas, y luego pasa el siguiente grupo, el 2, el 3, el 4, el 5. Ya no tratar de excederse de ese tiempo, porque si no, no va a haber tiempo adicional para que los otros grupos presenten su trabajo. Ya con 10 o 15 minutos por cada grupo, más o menos podemos llegar a las 2 horas. Y a veces nos falta porque algunos grupos se extienden más de lo necesario. Bien. Ok, eso es en cuanto a la exposición. Y ya luego viene la semana 8 de la evaluación parcial. Me preguntan si existe alguna rúbrica para la exposición. Sí, si ustedes van a la semana 7, ahí está la rúbrica. La rúbrica dice semana 7, exposición 1. Dice sesión 13, exposición, y ahí está la rúbrica. Está también el enlace para que suban su PPT. Ahí está el material. Y eso está desde el inicio del ciclo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se toma en cuenta?
Bueno, empezar puntuales, eh, el contenido de su PowerPoint, el, la presentación que hacen grupalmente, o sea, la coordinación de grupos. Se supone que deben intervenir todos los integrantes, ¿no? Entonces se pueden distribuir la presentación, pero debe haber una buena coordinación. Eso se evalúa también la comunicación de los alumnos, si se están ajustando al tiempo que les digo, tiempo promedio de presentación de unos 10 minutos, y si en su PowerPoint, lo que están entregando, han utilizado correctamente la metodología. Por ejemplo, han trazado correctamente mediante el método del compás, ¿no? Las circunferencias, si han calculado su velocidad de diseño, han indicado los peraltes, han calculado sus radiomínimos. Eso también se evalúa. Esa es una parte de diseño y cálculo. Todo de acuerdo a lo que indica la norma 2018. ¿Okay? Y finalmente se toma en cuenta también las respuestas que den algunas preguntas que se puedan plantear. Puede ser que la exposición esté muy clara y ya no necesita alguna pregunta. Podría ser. Pero si no está muy claro algún punto, se puede preguntar a cualquiera de los integrantes y deberían estar en capacidad de responder las preguntas. Entonces ahí está la rúbrica en la semana 7. Bueno, entonces como la presentación y posteriormente la evaluación parcial llega hasta espirales o curva de transición, en la clase pasada creo que estábamos viendo ya una parte, algo de curva de transición. Bueno, ahora vamos a retomar sobre todo el procedimiento para calcular la longitud de las curvas de transición. Ese procedimiento es un gráfico que normalmente se pide en este tipo de preguntas. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Este archivo que les voy a mostrar está en la semana 6, ¿no? Es el archivo que trata sobre curvas de transición. A ver. Bien, el tema es de curvas de transición, ¿no? Las curvas de transición tienen varias ventajas, ¿no? Dentro de ellas está la de suavizar el trazo, como en esta imagen, ¿no? A la izquierda se nota la zona angulosa de la curva circular, pero si colocamos antes y después de la curva circular estos elementos de transición, se puede suavizar el trazo. Antiguamente en curvas cerradas, los vehículos, los más largos, los buses o los camiones, cuando ingresaban a la curva, por comodidad para ellos, invadían el otro carril, ¿no? Es como en esta figura, había un vehículo, digamos un camión o un tráiler, que aparecía por la zona de la izquierda, por acá, y luego para tomar esta curva, en lugar de mantenerse en su carril, que era el externo, ¿no? Hacían esto de acá, se metían al otro carril y después retomaban su carril, ¿no? Esto claro, para ellos era más cómodo seguir esta trayectoria en lugar de ajustarse a la de la curva, que era un poco cerrada.
Pero ese es un problema porque si al hacer esta maniobra salía por acá otro vehículo en sentido opuesto, ocasionaban un accidente. Entonces lo que se hizo fue analizar esta trayectoria, ¿no? La que dejaba este bus o tráiler. Se analizó y se encontró que entre la parte circular y el tramo recto había una nueva curva. Y esa curva coincidía con una espiral, mayormente coincidía con una espiral o clotoide, ¿no? La espiral de Euler o el clotoide. Y entonces se sugirió que en curvas cerradas, ¿no? De radios pequeños, se utilice esta espiral o clotoide precisamente para darle esta forma, ¿no? Y el conductor, ya teniendo esa figura, siempre se mantenga en su carril y no invada el otro. Ahora, cuando se pasa de un tramo recto a una curva circular, hay un cambio, ¿no? En el inicio de la curva están pasando de un radio infinito a un radio constante. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un cambio gradual? Es decir, gradualmente ir bajando de infinito a un radio constante. Y la clotoide justamente tiene esa propiedad, ¿no? Porque en cada punto de la clotoide los radios van cambiando, van disminuyendo. Entonces, la idea es colocar un tramo de clotoide tal que permita hacer un cambio gradual en esa zona. Ahí tienen otra aplicación, ¿no? En lugar de pasar de radio infinito a un radio constante, pasar pero de manera gradual. Y eso mejora el diseño en sí. Bueno, entonces esas propiedades pues están detalladas acá en esta diapositiva: evitar discontinuidades, proveer un cambio gradual entre el tramo recto y la curva circular. Se adoptará en todos los casos como curva de transición la clotoide o espiral de Euler. Y estas características que les he estado comentando están acá, ¿no? Evitar quiebres fuertes al inicio, al final de las curvas circulares, al término del tramo recto donde el radio es infinito y luego cambia a un radio R, al realizar ese cambio pero de manera gradual, utilizando esta curva clotoide. Entonces la clotoide tiene una fórmula que es esta que vemos acá en pantalla. Ahí la ven, ¿no? R por L igual a A cuadrado ¿sí? Esa es la fórmula de la clotoide, y donde L es la longitud de la clotoide y A es un parámetro, lo llaman el parámetro de la clotoide. Si ustedes toman un punto cualquiera de la clotoide, ¿no? En ese punto van a tener un radio de curvatura y el punto va a estar a una cierta distancia desde el origen. Entonces, si multiplican el radio por la longitud, van a tener un valor. Si toman otro punto y también multiplican ese radio por la longitud, va a salir igual. Si toman otro punto, va a salir igual. Entonces, siempre el producto de R por L es una constante en el caso de la clotoide. ¿Ya? Y acá esa constante la denominan el parámetro y la representan con la letra A, ¿no? A es el parámetro de la espiral. En la norma les dan una fórmula precisamente para hallar le dan una fórmula para hallar ese parámetro A. De tal manera que si conocen el parámetro, conocen el radio, pueden hallar la longitud de la espiral. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para hallar la longitud de la espiral? Aplicar tres criterios. O sea, se analiza lo que es el efecto de la fuerza centrífuga del vehículo dentro de la curva espiral. Se analiza también que exista un buen guiado óptico, porque estamos cambiando de tramo recto a espiral y luego a curva circular. Y de ahí a la salida de la curva nuevamente, ¿no?
circular, espiral y tramo recto. Entonces, eso se evalúa. La espiral debe tener una longitud tal que permita hacer una transición suave entre estos otros elementos, y también se evalúa, eh, se evalúa el cambio de sección de un tramo recto a la curva circular, ¿no? O sea, en tramo recto hay una sección determinada y en la curva circular la sección cambia, pero ese cambio de secciones se tiene que dar en una cierta longitud. Entonces, como la transición va a estar antes de la curva circular, la longitud de la transición está asociada también a este cambio que se requiere para las secciones. Eso se analiza en los 3 criterios que vemos en pantalla. De los 3, porque ahí le van a salir 3 longitudes, ¿no? Por cada criterio una longitud. Bueno, se toma la mayor y además, de acuerdo a la norma, esa longitud debe ser mayor a 30 metros. O sea, si de los 3 criterios le salió un L de 27 metros, no le ponen 27, sino que la norma dice lo mínimo es 30. 30 metros para carreteras de primera y segunda clase. Bien, entonces vamos a ver este procedimiento, pero lo primero es averiguar si yo tengo un alineamiento y a lo largo de ese alineamiento tengo varias curvas con radios diferentes. La pregunta sería cuántas de esas curvas requieren este elemento de transición, ¿no? Esta clotoide o esta espiral. Bueno, para ello tenemos 2 tablas, una para carretera de primera y segunda clase y la otra es para carretera de tercera clase, que les permiten averiguar si la curva necesita espiral o no. Entonces las tablas son estas que ven acá en pantalla. La de la izquierda, por ejemplo, la tabla de la izquierda, fíjense, tiene 2 filas, una de velocidades y la otra de radios. ¿Cómo se interpreta? Supongamos que su velocidad de diseño, esta que les muestro es para carretera de primera y segunda clase. Ya, si su velocidad de diseño fuese 50 kilómetros por hora, acá, debajo de 50 tienen un radio de 225. ¿Qué significa? Significa que todas las curvas que tengan radio menor a 225 llevan espiral, ¿no? Menor o igual a 225. Y las curvas con radio mayor a 225 ya no necesitan espiral. Y así para cualquiera de las velocidades que son velocidades de diseño. Si fuese una carretera de tercera clase, acá tenemos el cuadro, y es parecido. Supongamos que tienen un proyecto, una carretera de tercera clase, con velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Entonces acá a la derecha dice 150 para el radio. ¿Qué significa? Que cualquier curva con radio menor o igual a 150 metros debe llevar espiral. Curvas que tengan radio mayores a 150 ya no necesitan llevar espirales. Entonces ya con estas tablas uno puede saber cuántas curvas dentro de su proyecto deberían contar con espirales. Y el siguiente paso es calcular la longitud de las espirales aplicando estos 3 criterios que hemos visto. Por ejemplo, el primer criterio, ahí está, ¿no? R por L igual a cuadrado de la ecuación de la espiral. Pero la norma les da esa ecuación para hallar el valor de A, el A mínimo, ¿no? Y fíjense en esa ecuación, lo nuevo, acá en esta ecuación para hallar el parámetro de la espiral, lo nuevo es este denominador J. J es la variación de la aceleración. ¿Y cómo calculamos el valor de J? Con la tabla que está en la parte inferior. Digamos, a ver, si su velocidad fuese de 90 kilómetros por hora, tenemos esta columna, velocidad entre 80 y 100, ¿no? Acá.
Y para J tienen dos valores, 0,4 y el otro es 0,8. ¿Ya? Pero el que está en la última fila, donde dice J máximo, ese valor se calcula siempre y cuando les digan que su proyecto tiene restricciones económicas, ¿no? Entonces, si el enunciado no dice nada de restricciones económicas, entonces trabajarían con el otro J, en este caso 0,4, ¿no? En condiciones normales. Y cuando hay restricciones, en ese caso sí toman el J máximo. Bien, entonces, de acuerdo a lo que diga su enunciado, ya pueden colocar acá el valor de J. Y otro detalle en esta fórmula es que el peralte, que acá está representado con la letra P, el peralte en esta fórmula ingresa en porcentaje. ¿Ya? O sea, si el peralte de la curva, por ejemplo, es 6%, acá en la fórmula sería menos 1,27 por 6. ¿Ya? No le vayan a poner por 0,06. ¿Sí? A veces cometen ese error y bueno, les sale longitudes diferentes. Bien, eso es lo que deben tomar en cuenta. Evalúan este parámetro A de la espiral y luego lo elevan al cuadrado y lo dividen entre el radio. Y con eso van a poder calcular el L para este criterio. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. La parte del el peralte, que les comento. Por ejemplo, ustedes calculan su radio mínimo, ¿no? Pero deciden utilizar un radio mayor al mínimo. Ok, supongamos que el mínimo fue 50 metros, pero deciden colocarle un radio de 100 metros. Entonces lo que tienen que hacer es ir a las gráficas y averiguar para ese nuevo radio cuánto vale su peralte. Y le va a salir un número. Digamos que le sale 6,3%. Entonces en esta fórmula el P lo ingresan como 6,3, no como decimal. Ya, ingresa en porcentaje. Esto es o sea, lo que estamos haciendo acá es para una curva en específico. Ya, o sea, una curva que tiene un radio y ese radio le corresponde un peralte. ¿Sí? Por eso le decía, lo primero es identificar cuántas curvas requieren espiral. Cada curva va a tener su peralte, ¿no? Y esos peraltes los sacan de las gráficas. Claro, si digamos tu radio mínimo es 50 y a lo largo de tu diseño pones una curva de radio 100, otra de radio 200, otra de radio 250, cada curva va a tener un peralte, ¿no? Y los peraltes los sacan con la gráfica. Hemos visto unas gráficas para hallar peraltes. De ahí salen los valores de peralte. Entonces, esos son los que van acá en esta fórmula, pero como les repito, en porcentaje. Ya, y bueno, calculan el L, ese sería el L para el criterio 1. Ahora, el segundo criterio, que tiene que ver con temas de visibilidad, ¿no? Guiado óptico, ese criterio es más fácil porque como ya han calculado este parámetro A, verifican si se encuentra en el siguiente intervalo, que está acá, ¿no? Si se encuentra entre R tercios y R. R es el radio de la curva circular que están analizando. Bien, si está en este intervalo, eso significa que el L que han calculado para el caso anterior también es válido para este caso. O sea, si anteriormente le salió un L de, digamos, 40 metros, en el criterio 2 pueden utilizar ese L de 40 metros. Ahora, ¿qué pasaría si el parámetro A no se encuentra en el intervalo?
¿qué es lo que tienen que hacer? Si no se encuentran en el intervalo, entonces, de acuerdo a la norma, el L que deberían utilizar acá, o sea, el L para el criterio 2, sería igual a R sobre 9. O sea, el radio de la curva circular entre 9. ¿De dónde sale este valor? Es que la norma dice si no cumple, tome un A igual a R tercios y reemplácelo en la ecuación de la espiral. Al hacer ese reemplazo le sale L igual a R sobre 9. Entonces con eso ya tienen la respuesta si el A no se encuentra en ese intervalo. Y por último el criterio 3 que tiene que ver con esta transición de tramo recto a la sección en la curva. Ese cambio de secciones lo pueden ver en este gráfico que está acá, donde estoy ampliando. No, fíjense, acá tienen diferentes secciones, A, B, C, D. Pero las secciones van cambiando, ¿no? Son diferentes. Acá ustedes pueden notar que el cambio se da mayormente en el carril que está a la izquierda, ¿no? Fíjense cómo este carril tiene esta ubicación inicial y luego va cambiando, o sea, va subiendo en realidad, ¿no? Va girando y su borde extremo, A', B', C', D', ese borde va subiendo, subiendo. Y esto tiene que ser así para que esta sección finalmente quede así, donde empieza la curva, ¿no? Los dos carriles tienen la misma inclinación y eso es lo que llamamos el peralte de la curva. Ese peralte es constante. Dentro de la salida, nuevamente hay una transición para llegar al tramo tangente. ¿Bien? Entonces, a esto lo llamamos la transición de bombeo a peralte. ¿Por qué bombeo? Porque acá en la sección A tenemos dos carriles, cada carril tiene una inclinación y a esa inclinación se le llama el bombeo. Donde empieza la curva, los carriles también tienen otra inclinación, a esa inclinación se le llama el peralte. De ahí viene el nombre, ¿no? Transición de bombeo a peralte. Ahora, miren, si ustedes estuviesen parados acá, en la parte interna de la curva, o sea, entre el tramo recto y el inicio de la curva, y les piden graficar estas tres, hacer un perfil donde se muestre la línea ABCD, esta de acá, A', B', C', D', y esta de acá, la interna, A segunda, B segunda, C segunda, etc. ¿No? Si les piden graficar esas tres líneas en una hoja, ¿cómo la graficarían a esas tres líneas? La graficaría, a ver, acá les hago más o menos un esquema. Sería, aquí en este bloque vamos a hacer un gráfico. El eje, o sea, la línea definida por A, B, C, D, se vería más o menos algo así. Ya, esta es la línea A, B, C, D. Este es el eje de la carretera. Luego, vamos a cambiarle de color y voy a graficar la línea correspondiente al borde exterior, o sea, A', B', C', no, D'. Como hemos visto ahí en la figura, empieza debajo del eje, o sea, inicialmente la prima está debajo de A, empieza así, y va subiendo gradualmente, más o menos tiene esta figura. Esta sería la gráfica o la trayectoria del borde exterior.
todos los que son A'. Y si graficamos el borde interior, o sea, A segunda, B segunda, esa gráfica va a ser más o menos algo así, viene así y después baja y quedaría así. Con lo cual se definen tres zonas, acá, una, dos, así y acá. Esas tres zonas, ¿no? Y acá al final es donde empieza la curva circular. O sea, esto es, y esto de acá es el borde interior, ¿no? Así lo graficaría, porque así se vería más o menos en el terreno. Ese es un perfil. Ya estamos parados, como le decía, en la parte interna de esa curva, y el eje está a un nivel, y los puntitos que definen la trayectoria del borde exterior se ve que van subiendo. Los de la parte interna se mantienen horizontales en los dos primeros tramos y después bajan. Y esto tiene que ser así para que se pueda dar el giro de las secciones, ¿no? Acuérdense que estamos cambiando de bombeos a una sola sección que tiene inclinación llamada el peralte. Bien, ese es el gráfico de transición de bombeo a peralte que lo vamos a retomar más adelante. Ahí hay que calcular cuánto vale esta longitud L1, la longitud L2 y la longitud L3. Si se conocen estas alturas de acá, todo lo pueden sacar por geometría. Profesor, una consulta. Uh-huh. ¿Ahí por qué BI baja en esa parte de ahí? Baja por lo siguiente. A ver, voy a ampliar nuevamente el otro gráfico. Acá. Ya, fíjate acá en esta partecita. Esta línea de guiones es la que está a nivel, pero la línea continua baja un poquito. ¿Por qué baja? Baja por lo siguiente. Porque en el tercer tramo, o sea, acá están los tres tramos, ¿no? L1, L2 y L3. Mira, inicialmente, al inicio del tercer tramo, la sección está así. Los dos carriles tienen esta inclinación igual al bombeo. Ahora, pero luego, al inicio de la curva, tienen que girar un poco para que la inclinación ya no sea el bombeo, sino el peralte. Y el peralte normalmente es mayor al bombeo. Entonces, para que se logre ese cambio, ese nuevo giro, ¿qué va a suceder? Todo el giro es respecto del eje de la carretera. Entonces, si tú giras esta figura respecto del centro, ¿qué va a pasar con este punto? Este sube. ¿Y qué pasa con este de acá? Baja, ¿no? Si vamos a hacer un giro en sentido horario, este extremo derecho va a bajar y el extremo derecho corresponde al borde interno. Por eso es que en esa sección el borde interno va a ir bajando gradualmente hasta acá y el borde exterior gradualmente va subiendo hasta este punto. Acá en esta zona, aquí es donde se tiene esta figura, donde los dos carriles ya tienen la inclinación igual al peralte. Por eso es que al final bajan. Si te das cuenta, este carril, el que está acá a la derecha, en los otros dos tramos, mantiene su inclinación, no se mueve, este de acá. En el primero, en el segundo y en el tercero, no se mueven, está con la misma inclinación. ¿Eso qué quiere decir? Que este punto, este borde interno, en esos tramos se mantiene a nivel. Por eso es que la línea que se dibuja acá es una línea horizontal. Pero ya en el último tramo, donde tiene que pasar de bombeo a peralte, ahí sí el borde interno baja y el borde exterior sube un poco, de manera proporcional. No te digo, eso se tiene que dar para que el cambio de secciones sea gradual, o sea, este cambio de secciones que vemos acá. Ahí se puede apreciar cómo las secciones van cambiando, desde el punto A hasta el inicio de la curva, que está por acá.
Bien, hasta ahí está más o menos claro. Bueno, entonces ese es el detalle, ¿no? En el criterio 3 se analiza justamente este tema de la longitud para poder cambiar las secciones. Pero la norma indica que si la curva lleva espiral, la espiral debe estar acá. Debe ocupar desde el punto B hasta el inicio de la curva, o sea, los dos últimos tramos. Ya, ahí debe estar ubicada la espiral. Por eso es que acá en este gráfico, acá, miren, acá ponen curva de transición que ocupa el tramo 2 y el tramo 3. Eso es de acuerdo a lo que dice la norma. Si hay transición, la transición se va a ubicar acá, en esta zona. ¿Ok? Bueno, pero antes de entrar al detalle de este gráfico, quería terminar este criterio 3. Ya, entonces me dice la norma. La longitud de la espiral, de acuerdo al criterio 3, la vamos a calcular con esta expresión, esta que está acá en la parte baja, donde dice L2 más L3. ¿Por qué dice acá L2 más L3? Por lo que les acabo de explicar, ¿no? Es que la espiral debe ocupar este espacio, el tramo 2 y el tramo 3, o sea, L2 más L3. ¿Y cómo se calcula esa longitud? Con esta formulita que vemos acá. A medios, de acuerdo a la figura, A medios es el ancho del carril, ¿ya? P es el peralte de la curva y este denominador IP máximo se obtiene con esta expresión que vemos acá, 1.8 menos 0.01 por la velocidad de diseño. ¿Qué unidades tiene? En porcentaje. Acá me va a salir, por ejemplo, si la velocidad fuese 60 kilómetros por hora, acá saldría 1.2, pero es 1.2%. Es así, o sea, como el denominador va a estar en porcentaje, acá el peralte, ¿no?, lo pondrían en porcentaje también, para que se vayan los porcentajes y le va a quedar en unidades de A, o sea, del ancho del carril, que va a estar en metros. Bien. Ahora, este denominador que dice IP máximo tiene un significado geométrico, ya que, ¿cuál es digamos, el significado geométrico del IP máximo? El IP máximo es esto de acá, miren. Yo les había comentado que esta línea que sube es la trayectoria del borde exterior, ¿no? La que va subiendo. Entonces, el IP máximo viene a ser la máxima pendiente de esa línea, ¿no? La máxima pendiente. Aquí tenemos la línea del eje y acá la trayectoria del borde exterior. Entonces, acá han puesto como si fuese este ángulo el IP máximo. Pero como está en porcentaje, es como decirle la pendiente de una línea. En este caso sería la pendiente de la trayectoria del borde exterior, se calcula o debe tener un valor máximo que está dado por esta expresión. Ese es el significado geométrico del IP máximo. La máxima inclinación de la trayectoria del borde exterior respecto del eje de la carretera. Y ahí lo ven, ¿no? En la figura dice acá IP máximo. Claro, no es un valor muy grande, ¿no? Sale 1.4%, 1.6%, dependiendo de la velocidad. Ya les había dicho, si la velocidad, por ejemplo, es 60, acá saldría 1.2%. Pero una pendiente de 1.2% es casi imperceptible, ¿no? No nos damos cuenta. 1.2, 2%, casi ni lo vemos. Pues son inclinaciones muy pequeñas, pero que se dan en la carretera para que cuando llueva el agua se vaya hacia los extremos, no se acumule sobre la pista, ¿no? La superficie de rodadura. Ese es un tema ya de pavimentos, ¿no? Se ve en otro curso. Bueno, entonces
haciendo un resumen, para hallar la longitud de la espiral, aplicamos 3 criterios. Este era el primero, acá nos va a dar un L. Este es el segundo criterio, me da otro L. Y en el criterio 3 también obtengo un L. Ya, de los 3, tomo el mayor valor y eso sería en principio la longitud mínima de la espiral. Pero la norma dice que si se trata de una carretera de primera o segunda clase, adicionalmente la espiral no debe ser menor a 30 metros. Eso también hay que verificarlo. ¿Ya? No debería ser menor a 30 metros. Ahora, este procedimiento es básicamente para carretera de primera y segunda clase. Si fuese una carretera de tercera clase, el primer criterio se aplica igual, el segundo criterio igual. Y lo único que cambiaría en la carretera de tercera clase es el criterio 3. Ya no calcularían el L con esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Esa fórmula de A medios por P entre IP, ya no, sino que utilizarían esta de acá, ¿ya? Pero solamente para carretera de tercera clase. ¿Con qué fórmula calculo el L? Con esta que está acá, esta que estoy encerrando por aquí, ¿no? Esta de acá. 0.0178 por B al cubo entre R. Con esa fórmula, ustedes calculan la longitud de la espiral, solamente para el criterio 3. Lo anterior es como hemos visto. ¿Ok? Entonces, igual, en el caso de carretera de tercera clase, van a tener también 3 longitudes. Toman la mayor. Vamos a suponer que les salió, a ver, vamos a poner por acá. A ver, voy a salir un ratito de esta pantalla y nos vamos a ir a esta de acá. Ya. A ver, miren. Supongamos que ustedes estaban analizando una carretera de segunda clase. Ya, carretera de segunda clase. Ya, una curva que necesitaba espiral, aplicaron sus 3 criterios y les salió así. L1 igual a 27 metros. L2 igual a 27 metros. Y un L3 igual a 15 metros. Ok, entonces la longitud de la espiral, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuántos metros? ¿Qué es lo que dice la norma? Claro, si bien es cierto, de los 3, el mayor es 27, pero la norma me dice también que sería un cuarto criterio, ¿no? Me dice que debe ser mayor a 30 metros. Entonces, entre 30 y 27 me quedo con 30. Pues. Esa sería la respuesta. Ahora, si fuese una carretera de tercera clase, ¿no? Igual van a tener, vamos a poner acá, si fuese de tercera clase, aplican sus criterios también. Y supongamos que le sale un L1 igual a 19 metros, un L2 igual a 17, pongamos, y un L3 igual a 23 metros. De acuerdo a la norma, toman el mayor, en este caso sería 23, ¿no? Este de acá, 23. Ahora, entre los profesores del curso de carreteras de EPE y pregrado, habíamos acordado, no está en la norma, pero nosotros hemos acordado considerar para carretera de tercera clase una longitud mínima, ¿no? Mínima de 25 metros en carreteras de tercera clase. ¿Ya? Siendo así, mi respuesta, si acá me piden cuánto sería la longitud de la espiral, acá cuánto sería.
25 metros, ¿no? O sea, porque de los tres, el máximo es 23, pero como le digo, tenemos un criterio interno de considerar para carretera de tercera clase la longitud mínima de espiral 25 metros. Y así es como ustedes obtendrían las longitudes mínimas. Ojo, esto de acá, longitud de espiral, pero son mínimos. ¿Eso qué significa? Significa que en sus diseños ustedes podrían acá, en lugar de 30, yo podría ponerle 35 metros. No pasa nada, es como el radio, ¿no? Hay un radio mínimo, pero diseñan con radios mayores. 35 metros sería válido. Y acá en la carretera de tercera clase, si le pongo una longitud de 30 metros, estaría bien, porque 30 es mayor a 25. El máximo, de acuerdo a la norma, a ver, la longitud de la espiral máxima sería 1 veces la longitud mínima. Un 50% más. O sea, si le pongo, por ejemplo, una espiral de 40 metros, no, si, como en el caso anterior, ¿no? Acá nos salió para carretera de primera y segunda 30 metros. 30 metros es el mínimo y el máximo sería 45. Puedo utilizar longitudes entre 30 y 45 metros. Ya, en el caso de la carretera de tercera, también es parecido. Sería el mínimo 25 y puedo darle un 50% adicional. Aunque acá también en la norma para las carreteras de tercera clase hablan de una longitud máxima. A ver, vamos a ver si le mostramos acá. Aquí no. Fíjense, acá. Ahí a la derecha dice L máximo 24R a la 0.5. Bueno, pueden compararlo con eso también. El L máximo 24R es el radio de la curva circular, ¿no?, que están analizando. Pero por lo general es un 50% adicional, el valor máximo. Entonces, estos son los criterios que tendrían que utilizar para encontrar la longitud de la espiral. Acá tienen un ejemplo a continuación. Le dan los datos, ¿no? Una carretera de segunda clase, velocidad de diseño 60 kilómetros por hora, bombeo 2%, peralte 6%, peralte máximo, dicen. Eso significa que está asociado a un radio mínimo. Y a continuación le dan el valor del radio mínimo, ¿no? Dice, se sabe que el radio mínimo de la curva es de 135 metros. Piden calcular la longitud mínima de la espiral. En principio habría que ver si esta curva requiere espiral, ¿no? Y eso lo podemos ver con las tablas que les mostré al inicio. Acá es una carretera de segunda y velocidad 60. Entonces miren, si vemos las tablas, acá está, velocidad 60, ¿no? 325. Eso significa que acá está, ¿no? Cualquier curva que tenga radio menor a 325 lleva espiral. Y esta curva del ejemplo, ¿qué radio tiene? A ver, 135 metros. O sea, sí lleva espiral. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican el criterio 1. Con la fórmula primero reemplazan los valores en el parámetro de la espiral. Bueno, le dan todo, ¿no? Le dan B, R, el peralte también les dan 6%. Y lo único que no tienen de momento es el J. O sea, el J es la variación de la aceleración. Pero ya hemos visto que lo sacan de un cuadrito.
¿no? Ese cuadro es este de acá. Si se dan cuenta, en la parte inferior, para velocidad de 60, J tiene dos valores, 0,5 o 0,7. Pero el 0,7, o sea, el J máximo, se utiliza cuando en el proyecto tienen restricciones económicas. En este ejemplo no dicen nada de restricciones económicas, entonces utilizan el J normal, que sería el de 0,5. Y ese es el valor que tenemos acá, ¿no? J 0,5 obtenido de la tabla anterior. Bueno, hacen todas las operaciones y les sale A mínimo 81,3. Lo reemplazan en la ecuación de la espiral y les da el L para el criterio 1. 48,96 metros es lo mínimo que debería tener la espiral, o redondeando un múltiplo de 5, 50. Como ya tienen el valor de A, 81,3, aplican el criterio 2, o sea, lo comparan, verifican si está entre R tercios y R. En este caso sí cumple. Entonces acá ya no necesitan calcular un L, pueden utilizar el L del criterio 1, cumple también. Y por ser en una carretera de segunda clase, en el criterio 3 utilizaríamos la primera fórmula que les mostré, ¿no? A medios por el peralte entre el IP máximo. Le dan el A medios, o sea, el ancho del carril, es dato, 3,5. El peralte también era un dato. Y el IP máximo, esto lo sacamos con la formulita que les mostré, 1,8 menos 0,01 por la velocidad, ¿no? Acá está, 1,8 menos 0,01 por la velocidad, sale 1,2, reemplazan y le sale un L de 17,5 metros, ¿no? Esa es la longitud mínima de la espiral, 17,5 metros. El IP máximo sí siempre va en porcentaje. Y si se dan cuenta, ahí en la fórmula se elimina con el P, que también lo ingresan en porcentaje. El P sería 6%. 6% entre el IP, que sale 1,2%, se van los porcentajes. ¿Y en qué unidades les quedaría? Las unidades de A. A es la calzada, pues, pero está expresado en metros. Entonces les sale 17,5. Tienen tres valores, 48,96 del criterio 1, también para el criterio 2, y 17,50 del criterio 3. El mayor es 48,96, también es mayor a 30, ¿no? Es la recomendación de la norma. Siempre se quedan con el mayor. Siempre, ¿no? O sea, de los tres criterios toman el mayor y también verifican el cuarto, ¿no? Que dice la norma. Para carretera de primera y segunda clase, L mayor a 30 metros. En este caso, pues, nos sale 48,96 o redondeado al múltiplo de 5 más cercano, 50 metros. Entonces, esa sería la longitud de la espiral. Nuevamente lo mínimo. O sea, podrían insertar espirales entre 50 y 75 metros. En ese rango, ¿no? Pueden colocarle esta curva, esa longitud de espiral, tanto a la entrada de la curva circular como a la salida de la curva circular. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo calcular la longitud de espiral. Después, en la norma también hay tablas como esta de acá. Estas tablas han sido elaboradas para hallar longitud de espiral solamente para curvas de radio mínimo. Por eso ven acá en la segunda columna, dice radio mínimo. Es como en el ejemplo, ¿no? En este ejemplo nos daban un radio de 135 metros y una velocidad de 60. Acá si buscamos 60, 135, a la derecha encontramos una longitud de espiral de 50 metros.
tal y como lo hemos calculado con los tres criterios, ¿no? Nos salió 50 metros. Ya, pero nuevamente le digo, esto aplica para curvas de radio mínimo. Ujú. Y con esa longitud de espiral, ¿qué debería modificar en el civil? En el civil lo que tienen que hacer es cambiar la curva circular por, este, por una curva con espirales. Ya, a ver, vamos a ver si puedo abrir por acá un archivo de civil. Ya, en el video que está en la semana 6, allí les explican, si yo tengo ya una curva circular, he colocado una curva entre dos tangentes, ¿cómo cambio esa curva circular por una curva que contenga espirales? Primero hay que borrar la curva circular y luego ingresar la, la longitud de espiral y el radio. El radio se va a mantener, o sea, inicialmente había una curva con un determinado radio, eso lo mantiene y van a ingresar la nueva longitud de espiral. A ver, no, ahorita estoy cargando el programa civil para, a ver, mostrarles cómo se vería, ¿no?, ese cambio. O sea, si yo tengo una curva circular y luego decido cambiarlo por una curva con espirales. Ya, a ver. A ver, voy a estar un ratito acá y voy a compartir. Ya. Ahí ven la pantalla del programa civil, ¿no? Bueno, acá hay unas líneas. mm, A ver, vamos a dejar una de ellas. Ya voy a suponer que tengo un trazo. A ver, lo voy a hacer así, por acá, solamente para mostrarles cómo podría ser el cambio, ¿no? Algo así, vamos a suponer que tengo mi alineamiento y ustedes ya saben que hay que convertirlo a un elemento de civil, ¿no? Lo convertimos en alineamiento. Vamos a hacer esta operación. Y ahí le vamos a poner curvas de radio 200, ya bueno. Ya, a ver, ahí ya está como alineamiento, ¿no? A ver, acá en la primera curva de la izquierda, vamos a ver qué radio tiene. Vamos a darle clic al eje. Le pedimos que me muestre
de geometría, y aquí vamos a ver las propiedades. Entonces tenemos radio de 84 y 81 metros. Ya. Para no estar con decimales, le voy a poner un radio a la primera curva de 80 metros, ¿ya? Simplemente para trabajar con valores enteros. 80, y a la siguiente también le voy a poner 80 metros. Ya está. Las dos tienen 80 metros y 80 metros. Ahora, supongamos que para la primera curva ustedes han calculado su longitud de espiral y le salió 35 metros, supongamos. Entonces, quieren insertar acá curvas espirales de 35 metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar esta curva verde, acá con esta X que está por acá, me permite borrar un elemento. Le doy clic, luego otro clic sobre la curva verde, y ya desapareció. Un Enter. Y ahora voy a utilizar un procedimiento para ingresar espiral con curva circular. Acá tenemos este botón. Este es para curva. Y este otro. Este es para espiral, ¿no? El anterior fue solamente para curva, pero esta opción ya me permite ingresar espiral, curva, espiral entre dos tramos rectos. Entonces le vamos a dar clic. Me pide el primer tramo recto, entonces le doy clic acá en el primer tramo recto. El siguiente tramo recto, que sería este de acá, mayor o menor, igual que las curvas, ¿no? 180 grados, menor a 180. Y ahora me pide el radio. Cuando me pide el radio, le pongo el radio que tenía, o sea, 80 metros. 80, Enter. Y a continuación está pidiendo la longitud de espiral a la entrada, ¿no? Eso es lo que está pidiendo ahí. Dice, especifique, acá en la línea de comandos, ahí ustedes pueden ver que dice, especifique la longitud de la espiral a la entrada. Bueno, entonces le vamos a poner, ¿cuántos metros? 35 le dije, ¿no? Ya, le pongo 35, Enter. Y luego pide la longitud de la espiral a la salida, y ya por defecto pone 35, para que sea simétrica. Entonces también le ponemos 35, otro Enter, y otro Enter para que ajuste las progresivas. Y entonces, como verán acá, bueno, hay dos. Voy a ver si le cambio de fondo, porque las curvas las ha trazado, las espirales las ha puesto de color azul y con fondo negro. No se ve muy bien. Ya, aquí ya se ve más o menos, miren. Aquí la verde es la curva circular, el trazo rojo es la tangente, pero entre los dos, acá ha puesto, ¿no?, la espiral, esta de color azul. Acá me faltó colocar, no están apareciendo las etiquetas, bueno, deberían aparecer las etiquetas acá también, donde empieza, donde termina la espiral. Pero estas son espirales de 35 metros a la entrada y a la salida de la curva. Y si ustedes modifican el radio, o si hacen un cambio en el radio, bueno, las espirales también se van a ir adaptando. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Quiero cambiar, por ejemplo, la longitud de la espiral. En lugar de 35, quiero ponerle 40 metros. Puedo habilitar acá este tablerito. Y acá ustedes se dan cuenta, por acá debe estar la longitud de las espirales. Acá está el parámetro de la espiral, 52.915. Antes
y después de la curva circular. Ya, y acá está, miren, estos 35 que ven acá, esas son la longitud de espiral, ¿no? Antes y después de el radio de 80 metros. Si quiero cambiar la espiral, en lugar de 35, quiero ponerle 40 o 50, a ver, digamos. Acá le doy clic y le pongo 50. Y para que se mantenga la simetría, a la salida también le pongo 50 metros y ya está. Ya cambiamos y ahora aquí tengo curvas de transición de longitud 50 metros. Y así es como ustedes pueden cambiar o pueden insertar espirales en sus curvas circulares, ¿no? Primero tienen que calcular su longitud, después hacen este procedimiento, borran la curva que ya existía, como esta de acá, que es una curva circular, lo borran con esta herramienta y después con esta de acá, con esta opción, pueden colocar espirales. Acá también podemos hacer algo parecido. Podemos decirle que coloque espirales de 50 metros. Me pide el radio, 80, longitud de espiral, a la entrada 50, a la salida 50, enter, y ya está, ¿no? Igual. Acá también ya tiene sus tramos con espirales. Y así van haciendo su diseño. No se olviden que también este tramo de color rojo debe cumplir, porque acá está entre dos curvas, ¿no? Ese tramo rojo también debería tener, o debe cumplir con la longitud mínima, la longitud máxima, y también con la longitud o con la distancia de visibilidad de parada. Debe cumplir con todo eso. A ver, pregunta, voy a salir un ratito de acá para ver sus comentarios. En la parte de longitud dice espiral radios. En longitud, donde en el cuadrito que les mostré. No, no, lo cambian en longitud. Donde dice longitud, hay una longitud antes del radio y otra después. Ahí le ponen los nuevos valores de las espirales. O si quieren cambiar el radio, en la columna donde dice radio, ahí le cambian el radio también. O sea, una vez que han insertado sus espirales con su radio, ustedes pueden cambiar el radio o pueden cambiar la longitud de las espirales. Cualquiera de los dos. Pero siempre y cuando cumplan con la norma, ¿no? Con la norma de diseño geométrico. Bien, entonces, a ver, lo que faltaría para cerrar el tema de espirales es este gráfico que les comentaba, el gráfico de transición de bombeo a peralte, y lo vamos a terminar. Acá lo voy a compartir nuevamente el PowerPoint que estábamos viendo. A ver. Habíamos quedado en esta parte de acá. Ya le voy a compartir nuevamente la pantalla. Acá. Ya, bueno, ahí el gráfico les muestra esta transición, ¿no?
Durante, antes de ingresar a la curva, el efecto es así, ¿no? Se dan cuenta, el carril de la izquierda es el que empieza a girar respecto del eje de la carretera, justamente para que al final los dos carriles ya adopten la misma inclinación que vendría a ser el peralte. Bueno, y acá se explica, ¿no?, cómo se va a pasar de esa sección de bombeo-bombeo a la sección de peralte, ¿no? De bombeo-bombeo a peralte. Y para que se logre esa transición, pues hay una secuencia que acá les explican paso a paso. O sea, primero, miren, son tres partes, ¿no? Porque esa zona se ha dividido en tres tramos. En el primer tramo, cambia de esta sección que vemos acá a la izquierda a esta que está acá. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que el carril de la izquierda gira y queda horizontal. Bueno, pero para realizar ese cambio se debe dar una cierta longitud L1. Entonces, si aplicamos geometría, podemos hallar este L1 en función a los datos que tenemos acá, ¿no? El ancho, el bombeo, etc. Haciendo esa geometría, le sale para esta distancia L1 esta formulita que está acá. Para el L1. B por 0, bueno. Luego, en el tramo siguiente, en el L2, para el L2, la sección cambiaría de acá, ¿no? Nos habíamos quedado que el carril de la izquierda quedó horizontal y luego va a girar para tomar esta inclinación, la del carril derecho. Y quedarían así los dos con la misma inclinación igual al bombeo. Entonces, eso se debe dar en una longitud igual a esta que está acá en la parte inferior. Y por último, de esta sección de bombeo, vamos a pasar a la sección en peralte, ¿no? De bombeo pasamos a la última que es el peralte, al inicio de la curva circular. Y ahí también la longitud necesaria está dada por esta expresión. Ahora, si ustedes suman las tres longitudes, las tres que hemos visto, ahí está, sus fórmulas, ¿no? Si suman esas tres longitudes, obtienen finalmente esta ecuación que está al final, que es esta de acá. ¿Para qué sirve esa relación? Esa longitud es lo mínimo que necesitan para cambiar de la sección con dos bombeos a la sección donde los dos carriles tienen la inclinación igual al peralte. Es lo mínimo que necesitan. ¿Ya? Ahora, en esta ecuación, como previamente hemos utilizado algunos signos, hemos considerado que cuando el carril está hacia abajo, tiene signo negativo, y cuando el carril está hacia arriba, toma el valor positivo. Y acá en esta ecuación le dicen que PF es la inclinación final, o sea, el peralte. Y fíjense en la figura, ¿no? Acá el peralte del carril que ha estado girando está hacia arriba. Eso quiere decir que acá en esta ecuación, ese peralte ingresa con signo positivo. ¿Ya? Y el PI, de acuerdo a la leyenda, es el peralte o la inclinación del tramo inicial. ¿Cuál es el tramo inicial? ¿Cuál es el carril que empieza a girar? Es este de acá. Ese es el que empieza a girar, no el de la izquierda. Como inicialmente está hacia abajo, entonces le corresponde un signo negativo. Eso significa que acá en la fórmula, SPI, o sea, el bombeo, que es la inclinación inicial, ingresaría con signo negativo. B es el ancho del carril, y este IP máximo, ya saben, es 1.8 menos 0.01 por la velocidad de diseño. ¿Sí? Ejemplo. A ver, miren.
supongamos que a ustedes le dan estos datos. Algo así, ¿no? Yo quiero, acá está la figurita que les había mostrado, tiene 3 partes. Esta es la trayectoria del borde exterior, esta es la del borde interior, que baja así, ¿no? Y yo quiero saber cuánto necesito como mínimo acá. ¿Cuánto vale esta longitud mínima? ¿Ya? Y me dan los datos, el bombeo es igual a 2%. El peralte de la curva es igual a 6%. ¿Qué más? El B, o sea, el ancho del carril, 3 metros, digamos. 3 metros y la velocidad 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Tengo esos datos. Entonces, esta longitud mínima, ya hemos visto que se calcula así, ¿no? El PF menos PI, que multiplica al B, creo, entre el IP máximo, ¿no? Sí, esa era la formulita. Sí, PF menos PI entre el IP máximo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos y vemos cuánto nos sale. Entonces, a ver, SL mínimo sería PF, o sea, es el peralte. ¿Con qué signo ingresa? Con signo positivo, y el peralte vale 6. Entonces sería 6 menos el PI, es la inclinación inicial, o sea, el bombeo, pero ingresa con signo negativo. 2, ahí está. Esto lo vamos a multiplicar por el ancho del carril, que es dato, 3 metros, entre el IP máximo, ¿no? Pero el IP máximo se calcula como 1.8 menos 0.01 por la velocidad que es dato, 60. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sale? Sería 6 más 2, 8 por 3, 24 entre 1.2. ¿Cuánto es eso? 20 metros creo, ¿no? Si no estoy mal. 20 metros. Entonces, es lo mínimo, la mínima longitud que necesito para cambiar de esa sección de bombeo a la sección de peralte. Así es como se aplica esta formulita. Bien. Ahora, finalmente, si les piden elaborar el diagrama de transición de bombeo a peralte para una curva que lleva espiral, o sea, hacer su diagrama, ¿no? Así, tres partes, viene así, viene horizontal, de ahí baja un poquito, acá empieza la curva circular, y si la curva lleva espiral, ya hemos visto que la espiral va acá. Esta es la zona de la espiral, ¿no? Longitud de espiral. Supongamos que han hecho su cálculo y les salió una espiral de 30 metros, ¿ya? O sea, ¿cómo han llegado a los 30 metros? Aplicando los criterios anteriores. Con las fórmulas que están en la gráfica, o sea, si ustedes conocen el bombeo, si le dan o hayan el peralte, y también el ancho del carril, ¿ya? Pueden hallar estas alturas. Esas formulitas están en la gráfica. Esta de acá, ¿cómo se calcula? Es el ancho del carril por el bombeo. Acá también es igual. Ancho del carril por el bombeo. Y acá a la derecha es el ancho del carril, pero por el peralte. ¿Por qué? Porque acá empieza la curva circular. Ya, miren, supongamos que acá le sale, para poner número, ¿no? Acá le va a salir, supongamos, 0.24. Estoy asumiendo algunos valores. Y acá le sale pues 0. No sé, 16, ¿ya? O menos.
Entonces mi pregunta es, si ya tengo estos datos y me piden hallar las longitudes L1, L2 y L3, y con eso ya terminaría mi diagrama de transición de bombeo a Peralte, ¿qué relación existe entre L1 y L2? Esta altura, si se dan cuenta, esta de acá es igual a esta de acá. Este ángulo es igual a este de acá. En consecuencia, L1 y L2 son iguales. ¿Ya? Eso sale de la geometría. Ahora vamos a hacer semejanza de triángulos acá arriba, en esta zona de acá. ¿Ya? En todo este triángulo, en realidad son dos, ¿no? Ahí vamos a plantear la semejanza de triángulos en esa parte. Y vamos a ver qué es lo que sale. A ver, ya ustedes se habrán dado cuenta y qué saldría, ¿no? Sería la relación así, 0.24. 0.24 es a la base, pero esta base es 30 metros, coincide con la longitud de la espiral, como el A medios por B, o sea, 0.16, es a el L2. Y entonces de acá ustedes pueden despejar el valor de L2, que sabemos además que es igual al L1. De ahí saldría. Y el L3 también, ¿no? El L3 sería 30, la longitud de la espiral, menos la longitud L2. Entonces pueden calcular esas longitudes y con eso ya tendrían el diagrama completo, ¿no? El diagrama de transición de bombeo a Peralte. ¿Sí? Entonces, para que practiquen estos temas que hemos estado viendo de espirales, diagrama de transición de bombeo a Peralte, visibilidad y otros, ahí les he dejado en la semana 6, hay un ejemplo, un ejercicio que tiene 3 preguntas y ustedes los pueden resolver. Ya, por ejemplo, el ejercicio que les comento, que está en la semana 6, es, a ver, lo voy a abrir y les muestro acá en la pantalla. Es este de acá, ¿no? Ahí lo pueden ver. Le dan los datos, una carretera de segunda clase, velocidad 60, ancho de calzada 720, bombeo 2%, pero le dicen que la carretera se desarrolla en una zona con presencia de hielo. Tienen 2 curvas, C1, C2, para cada curva le dan sus radios, la progresiva de inicio y la progresiva final para cada curva. O sea, si necesitan calcular su longitud, simplemente lo van restando. Restan el PT1 menos el PC1 y ya tienen la longitud de la curva, ¿no? Sí, tendrían la longitud de las curvas. Y este es un problema de un parcial anterior. Luego, como ustedes, si se acuerdan de la fórmula de distancia parada, se utiliza la pendiente longitudinal, ¿no? Entonces, para eso les están dando abajo esta figurita, que sería el perfil. La línea negra, la de mayor grosor, sería el trazo del perfil, y para cada tramo tienen cotas y también progresivas. ¿Eso qué significa? Que si tienen cotas, tienen desnivel, y si tienen progresivas, tienen distancia. ¿Y qué puedo hacer con desnivel y distancia? Calcular la pendiente de ese tramo. Entonces, si yo necesito conocer la pendiente en algún tramo,
O sea, tengo, por ejemplo, desde la progresiva 300 a la 380, quiero averiguar cuál es su pendiente, lo sacaría de este perfil, ¿no? Para eso le dan el perfil, para que puedan obtener sus pendientes. Y bueno, esa es la información que les brindan, en este caso solamente con dos curvas, o si no, les pueden poner el dibujo del alineamiento y ahí las dos curvas con sus datos también, ¿no? ¿Cómo hayan las pendientes? Elemental, pues. A ver, en el segundo tramo, ¿qué tienen en el segundo tramo? Fíjate, ahí dice PIB1 0 más 78.5, esa es su progresiva. Y donde termina el segundo tramo también dice PI del vértice 2, 0 más 323. Entonces, la distancia horizontal entre esos dos tramos sería la diferencia de progresivas. Y debajo de esas progresivas, en cada puntito dice cota. Donde termina el segundo tramo, la cota es 250 más o menos, y donde empieza es algo de 244. Así a grandes rasgos hay una diferencia de nivel de 6 metros, ¿no? 6 metros y la distancia horizontal sería 323 menos 78. Entonces, divide pues 6 entre la distancia horizontal y ya tiene la pendiente en decimal. Y así lo pueden hacer para cualquier tramo, para el primero, para el segundo, para cualquiera, ¿no? Eh, Desnivel entre distancia horizontal. Para eso les sirve este gráfico que tenemos acá. Y luego 3 preguntas de lo que hemos estado viendo, ¿no? Les piden la longitud mínima de espiral, que requieren las curvas que se indican acá, ¿no? La curva 1 y la curva 2. ¿Cuál sería la longitud mínima de espiral? Después también les preguntan el despeje para ambas curvas horizontales, ¿no? El despeje lo hemos visto cuando tratábamos visibilidad en curvas circulares, ¿no? ¿Se acuerdan que en la parte interna debe haber una zona libre, sin obstáculos? Y eso se obtiene en función a una distancia que la llamamos el despeje. Bueno, eso es lo que les están pidiendo acá. ¿Cuánto sería el despeje? En este caso, al inicio le dicen que es una carretera de segunda clase. Entonces hemos visto en el análisis de visibilidad que cuando es una carretera de primera y segunda clase, tienen dos casos, ¿no? El primero es cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva y el segundo cuando es mayor. Si están en el primer caso, hay una formulita para hallar el despeje. Distancia de parada al cuadrado entre 8 veces el radio. Entonces, si se dan cuenta, o sea, esto lo hemos visto en teoría. Acá simplemente les están dando unos datos para que ustedes apliquen su teoría, obtengan un resultado y digan pues si cumple con la norma o no cumple con la norma. Entonces lo del despeje, para cada curva lo pueden hallar. Y en la tercera parte les piden dibujar y acotar el diagrama de transición de bombeo a peralte a la entrada de la curva 2. Ese diagrama es el que les acabo de hacer, ¿no? Y es el mismo ya sea con curva de transición o sin curva de transición. Yo les he hecho el ejemplo con una curva de transición de, ¿cuánto les puse? 30 metros, creo, de... ¿Cuánto les había puesto? No sé dónde está el... 30 metros, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Ese fue el ejemplo para una curva que lleva transición. ¿Y cómo sería en el caso de una curva que no lleve transición? Es idéntico, solamente que ya no lleva espiral, o sea, no van a tener esta longitud de 30 metros, pero en ese caso, como necesitan una distancia para poder plantear su semejanza de triángulos, la distancia que aplicarían en ese caso sería esta de acá. Porque fíjense acá en el gráfico, ¿no? Les da desde el inicio, o sea, desde la primera sección hasta la última.
la longitud mínima. Entonces, si ustedes tienen una curva que no lleva espiral y necesitan una base para poder plantear su semejanza de triángulos, utilicen esta ecuación de acá. Después el resto es idéntico, ¿no? Es idéntico. El gráfico es como este de acá. Hacen sus cálculos de las alturas, plantean sus relaciones y también van a poder hallar su L1, L2 y L3. Este es el gráfico que se llama gráfico de transición de bombeo a peralte. Y es lo que se está pidiendo en el ejercicio. Acá, ¿no? En la parte C. Dibuje y acote el diagrama de transición de bombeo a peralte a la entrada de la curva 2. Considere su longitud mínima e indique la proporción de peralte a desarrollar. Bueno, al decirles que trabajen con la longitud mínima, les están diciendo que utilice la fórmula que hemos visto, ¿no? La fórmula que les da justamente la longitud mínima para cambiar de bombeo a peralte. Entonces, traten de desarrollar este ejercicio. La única manera de darse cuenta del uso de las fórmulas o de las tablas es desarrollando ejercicios. Entonces, a ver, hagan esto y la próxima clase, a ver si tienen alguna consulta. Podemos ver también antes de empezar tal vez la exposición o después de la exposición. ¿Ya? Entonces ahí está, este ejercicio está en la semana 6. Ahí está. A ver si cuelgo las respuestas. No el solucionario, porque a veces el alumno se confía y piensa que siempre es así el desarrollo. Acá lo que necesitan es tener claro el concepto. O sea, qué es visibilidad, cuáles son las tablas o las gráficas que se utilizan, qué es espiral, cómo calculo la longitud de la espiral, si me piden un gráfico de transición de bombeo a peralte, qué debo calcular. O sea, si tienen claro su teoría, el resto ya es simplemente agarrar la calculadora, hacer sus números y ver pues que cumplen con la norma. Entonces voy a ver si les consigo también la respuesta de este ejercicio y las anexo a este enunciado. De tal manera que ustedes puedan ir verificando si es que les sale lo mismo, ¿no? Debería de salir los mismos resultados. Bueno, me parece que sí lo tengo. Es cuestión de buscarlo ahí en mi archivo de exámenes pasados y le pongo ahí las respuestas. Guido. Profe, disculpe, ¿cree que me pueda resolver una duda acerca del film 3D, profe? Ahorita. Solamente quiero saber algo. ¿De qué parte de civil? Es acerca de la edición de las curvas circulares. Es que quería preguntarle si, por ejemplo, o sea, si yo modifico mis curvas, por ejemplo, mi radio mínimo era de 70 metros, pero si yo le pongo 70 metros es como que, o sea, mi curva ya es o sea, es muy grande. Entonces yo estoy trabajando con radios de 30, de 40. Y en dos curvas estoy trabajando con radios de 40 para que me pueda cumplir las longitudes mínimas de tipo S, tipo... No habría ningún... No hay ningún problema siempre y cuando... O sea, tú me dices que ¿cuánto es tu radio mínimo? Mi radio mínimo con una velocidad de diseño de 50 es 70 metros. 70, pero no puedes ponerle 70. Me dice que no puedes ponerle porque no cumpliría. Ya, Ya, pero... curva se arreglaría demasiado. Y esa velocidad de 50 era la mínima del rango de velocidades. Ajá, sí, era la mínima, porque era de 50 a 70 kilómetros por hora. Y estaba diseñado con una velocidad de diseño de 50.
Ah, bueno, si es la mínima ya no puedes bajarla, ¿no? No, entonces ahí lo que tendrías que hacer es, no puedes, si tu radio mínimo te ha salido 70, no puedes bajarle pues el radio mínimo, tienes que ponerle 70. Ahora, Claro, si no, eso te va a originar cortes o rellenos, bueno, ya es porque el terreno es así, pues, pero no puedes bajar la velocidad. Y al no poder bajar la velocidad no podrías cambiar tu radio mínimo de 70. No puedes ponerle un radio de 30, ¿no? solamente, o sea, de las curvas que tengo son dos curvas en las cuales si yo le pongo un radio de 70, porque la demás se le puesto 70, 85, 100, pero si le pongo un radio de 70 es como que, o sea, las longitudes es como que se las come todas y me queda una longitud muy pequeña. ¿De cuánto más o menos te queda? Por eso quería enseñarle ahorita. Yo ahorita tengo abierto mi archivo. No sé si podrías compartirlo para que usted me dé una pausa. Mm, a ver, ¿cuál es? Eh, a ver, ¿quién es? Guido, ¿no? Guido Ajá. Oviedo. Ah, y ya, a ver, ahorita estás como presentador. Ahí podrías compartirlo. Ahorita, profe. Por ejemplo, mire, lo que le decía era esto. Por ejemplo, aquí en esta curva es de 30, que es la de acá. Que es la de acá. Por ejemplo, si yo le pongo un radio de 70, me va a quedar así. Y tendría que jalar más. Si, por ejemplo, ya mi longitud mínima en tipo O ya no me cumpliría acá. Por ejemplo, en esa curva yo le estoy poniendo 30. Porque en la demás sí me cumple normal. Pero, por ejemplo, en esta curva y la de acá, si yo le pongo radio 70, no me cumplen las longitudes. Profe, Ahí en esa zona tal vez habría que ver la posibilidad si esas dos curvas circulares que están hacia arriba las puedes reemplazar, o sea, las dos curvas circulares más el tramo rojo, todo eso sí se puede reemplazar por una sola curva mm, y ya te evitarías el tener ese tramo tan pequeño. Ahora, tú que tienes ahí el plano, ese tramo que queda, ese tramo rojo que está arriba a la izquierda, ¿qué longitud tiene? tiene Aproximadamente. tiene 80 metros aproximadamente. 80. Y ajá, y Ya, como es 40, tipo, 40. mm, Ya mira, ahí tal vez la solución podrías colocarle espirales a esas curvas. Y al colocar espiral, trataría de que empalmen ambas espirales. Y si empalma, ya no necesitarías hacer la verificación de longitud mínima en tramo recto. Una vez que ya no habría tramo recto, solamente tendrías espirales. ya, entonces con las espirales podría solucionar ese problema. Claro, porque si ya pones espirales y no te queda tramo recto,
y ya no tienes que verificar, ¿no?, lo que dice la norma. Eso aplica específicamente para tramos rectos. Ahí la solución podría ser combinarlo con espirales a la salida y a la entrada de la otra curva. Yo puedo poner el radio, por ejemplo, el radio 30 y poner los espirales ahí y modificarlo nuevo, ¿sí, no? Sí, también. También. No sé, esa era mi idea. Gracias. Ujú. Bien, bueno, hoy ya nos estamos pasando. Bueno, chicos, entonces nos quedamos acá y para la próxima semana ya nos encontramos para la exposición. Ujú. Esta semana no hubo cuestionario. El de la semana... ¿qué semana tenía? El de la semana 5. El cuestionario de la semana 5. A ver, el de la semana 5 está activo. Lo pueden, pueden responder ese cuestionario, todavía está activo. Y el de la semana 6 no lo he activado, recién estoy activándolo en este momento. También ya está disponible el de la semana 6. Se pueden responder el cuestionario de la semana 5 y el cuestionario de la semana 6. Y ahí están abiertos hasta la próxima semana. Ok. Bien, chicos, entonces ya nos encontramos en la próxima clase. Bien, hasta luego.